concedida para el culto del día de hoy, para el canto congregacional, para el tiempo de lecturas, y te rogamos también ahora, por favor, que dé gracia para el tiempo de predicación. Te pido que suplas mis carencias y concedas a mi hermano sabiduría, retención, y que puedan ellos juzgar primeramente la enseñanza del día de hoy, y si hallan que es bíblica, estarán en la obligación de aplicarla a su vida. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a segunda de Pedro. Hoy día exponemos el primer capítulo, estamos en ese capítulo poniendo el versículo 5 hasta el versículo 7. Bien, ese va a ser el texto de estudio del día de hoy. Para los que nos visitan por primera vez, la forma de predicación de esta iglesia bíblica es expositiva. Comenzamos una carta de principio a final. Creemos que es la mejor forma de predicar. No sacamos del contexto, en todo caso, la idea fiel del autor, sino que se expone la doctrina contenida en ella y se le aplica a la vida práctica. ¿Bien? Le he puesto como título al sermón del día de hoy las virtudes que deben añadirse a la fe. Recordemos que la semana pasada, amados hermanos, en el versículo 3, el apóstol Pedro nos decía lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Lo primero que está haciendo y nos dice el apóstol Pedro es que nos han sido a los cristianos provistos los medios necesarios para una vida piadosa. Y al hacer esto, mis hermanos, nos libra también de buscar o añadir a esa provisión dada por Dios algo que le añadiéramos para una vida piadosa. Llámese experiencias nuevas, llámese un nuevo poder. No le hace falta un nuevo poder, un segundo bautismo al creyente, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así, cuando Pedro define esa provisión, la verdadera fuente de una vida piadosa, también está descartando otras que no lo son y que no deben ser añadidas por el cristiano. Todo lo que el cristiano entonces necesita para el presente y para el futuro viene de Jesucristo y ya le ha sido concedido. Así que lo que dice el texto anterior a lo que hoy se va a estudiar es que los cristianos están capacitados para vivir una vida realmente cristiana. Que ningún cristiano carece o puede decir que carece de poder para vivir una vida piadosa. Y también afirmamos lo siguiente, que la vida cristiana, la verdadera vida piadosa, no tiene su origen en el esfuerzo humano, sino que en la decisión divina de Dios de llamar a una persona para salvación. O sea, Dios no solo salvó a los creyentes, sino que también les capacitó para vivir una vida piadosa. Es decir, en un texto más claro, no solo es decir que Jesús es mi Salvador, sino que debes vivir como si Jesús es tu Señor. Esto significa vivir de manera piadosa. Permítame usar una ilustración, una figura, para un poquito empezar el tema de hoy. Uso la figura de un buzo que se sumerge en las aguas profundas. Hermanos, para poder sumergirse en aguas profundas, ese buzo requiere de dos cosas: el conocimiento y los equipos adecuados. Mira, tú puedes darle todos los equipos necesarios a un buzo, pero si este buzo no sabe usarlos o no tiene el conocimiento para usarlos, va a fallar en su intento de pretender respirar bajo
tendrán que sortear las mareas de este mundo caído. Pero también afirmó que los verdaderos cristianos han sido dotados del conocimiento y del equipo necesario. Han sido capacitados por el Espíritu Santo. Bueno, esta palabra suena muy trillada, ¿verdad? Ya no sorprende al creyente el decirle, hermano, ¿qué pastor? Has sido capacitado, en ti habita el Espíritu Santo, ha perdido la admiración en la iglesia. Pero hermano, decir esto es del mismo tenor que afirmar que Cristo se revistió de humanidad para traer salvación a su pueblo. El Santo Espíritu habita en el creyente. Y es por esa y solo esa razón que ese creyente está capacitado, tiene el conocimiento para poder vivir una vida piadosa. No se trata entonces de un esfuerzo propio, no se trata de solamente una voluntad acérrima para hacer bien las cosas o superarnos a uno mismo. Bueno, no podemos cambiar realmente a punta de fuerza de voluntad solamente. Bueno, no se puede. Nadie es realmente un regenerado a punta de voluntad. ¿Cuánto tiempo cree usted que podrá sostenerse alguien que aparenta una vida piadosa a punta de voluntad? ¿2 semanas? ¿1 mes? Pero caerá y se revelará lo que realmente es un falso creyente. Leamos toda la sección del 3 hasta el 7 de 2 de Pedro 1 para ver la idea general. 2 de Pedro 1, 3 al 7, hermanos. Dice ahí Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Ahora, este conector es muy importante. Comenzó el 3 diciendo ¿cómo? Y explicó, todo se te dio. Estás entrenado, estás dotado. Ahora, el 5, mira cómo arranca. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Del versículo 3 al 4, Pedro nos da el fundamento para la vida piadosa del cristiano. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, dice, dadas por su divino poder. Pero del versículo 5 al 7, mi hermano, habla de la demanda del esfuerzo del cristiano. Amados hermanos, la certeza de que es Dios quien capacita al cristiano para una vida piadosa y santa no anula los esfuerzos que tiene que hacer usted y yo. La certeza de las promesas para la vida eterna y que la alcanzaremos porque Él nos preservará, no anula que debemos perseverar poniendo diligencia en esto. La vida eterna del cristiano no está en juego, ¿verdad? La posición como hijo de Dios no está en juego. Pero hermano, caemos en un gravísimo error si pensamos que por el hecho de estar en una posición que no nos será quitada, porque te fue dada por gracia, no por tu esfuerzo, cometemos un gravísimo error cuando pensamos que
ya no tenemos nada que hacer, no hay ningún esfuerzo en cuanto a mi santificación. Ahora, hermano, por otro lado, el cristiano no vive y no debería tampoco vivir su vida con el temor a perder su salvación. ¿Por qué? Porque si es un verdadero cristiano, no la puede perder, porque eso es una obra de Dios donde el hombre nada aportó a él. El creyente verdadero no vive su vida con esa desazón de que si ha hecho o no lo suficiente para ser aprobado por Dios, porque ya tiene aprobación en Cristo ante Dios. Antes bien, el cristiano vive con una certeza que Dios ha prometido vida eterna a todos los que han confiado plenamente en Él para su salvación. Sin embargo, hermano, todo esto que he dicho, esta certeza propia del creyente, no anula en nada el esfuerzo que demanda su palabra a usted y a mí. Dice el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Pero le está diciendo entonces, como dijo en el 3 y 4, como ustedes están capacitados, ustedes también ahora deben poner toda diligencia por esto mismo y añadir. Y Pedro le va a mencionar cualidades en las que el creyente debe ser diligente, es responsable de añadirle a su fe. Así que, hermano, el día de hoy tenemos una enorme responsabilidad a prestar atención a cuáles son esas demandas de Dios y que las pongas por obra. Tristemente se ha convertido en una norma para muchos salir de aquí, escuchar el sermón y no meditar en ello, y no mediten lo que debería añadirle a su fe. Hermano, destierre esa mala práctica. Si usted confía realmente en el Señor, confía en su palabra, y cuando Dios demanda, usted le pone suma atención. Y hoy, mi hermano, justamente Dios va a demandar. Todos tendremos que vernos hoy en este espejo, hermano. Saben que muchos deberemos bajar la cabeza y pensar urgentemente en qué debería usted estar añadiéndole a su fe. Escuche la demanda hoy del Señor. Medite en su demanda. Recapacite, por favor, en qué usted debe añadir. Porque si no, se convertirá en aquellos que dice la Biblia son simplemente oidores olvidadizos, que miran su rostro en el espejo y se van. Y luego vendrá el miércoles con una nueva enseñanza, vendrá el domingo, vendrá el sermón siguiente, y así usted se va a enterar lo que dice Pedro, lo que dijo Pablo a los Efesios, lo que dice el artículo de fe, y quedará ahí. No habrá una meditación, no se preguntará qué me falta, qué le debo añadir a mi fe. Así que bueno, debemos esforzarnos en saber qué elementos, qué cualidades hemos de añadirle a nuestra fe. He ahí, hermano, tu responsabilidad y la mía. Cuando Pedro inicia esta sección poniendo toda diligencia, esta era una expresión muy común en el tiempo de Pedro. Significaba mostrar el máximo celo y con rapidez. En el contexto de Pedro, esta carta, frente al peligro moral que los falsos maestros estaban introduciendo en las iglesias, no era momento de dejar la vigilancia moral. Tenía que mostrarse la diferencia entre la vida piadosa de los creyentes y la vida irrisoria de los incrédulos. Había un peligro latente de caer en esa inmoralidad, y Pedro lo conocía.
pero también entendía el antídoto, una vida fervorosa de piedad. Y ahora Pedro nos va a mostrar en este texto, en lo de hoy y el anterior, la forma bíblica, la forma práctica, cómo usted y yo debe presentar batalla y vivir una vida piadosa. Recuerden, la semana pasada Pedro exhortó en la segunda parte del 4, habiendo huido, despojarse, abandonar, dejar de, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Y explicábamos que esta huida, mi hermano, no es un escapismo como los ascetas. No se te pide que huyas al desierto para que ahí los pecados no te afecten. Recuerde que el Señor nunca pidió que seamos quitados del mundo, sino que fuésemos guardados en el mundo. Este huir se refiere a la forma prudente como el cristiano debe apartarse y escapar de la ocasión del pecado. Huimos de lo que es destructivo. La Biblia nos manda a huir de la fornicación. Pablo manda a que huyan de la idolatría. Pablo le manda a Timoteo a que huya de toda pasión juvenil. Pablo manda a que huyan del amor por el dinero. Huimos de lo que es destructivo. Pero ahora Pedro nos va a decir que la forma también de proceder para la vida piadosa es añadirle a nuestra fe virtudes. Esta fórmula bíblica de despojándonos y revistiéndonos, dejando atrás y tener celo de buenas obras, huyendo de la corrupción y añadiendo virtudes, es la sabiduría de la Escritura para una vida piadosa. Ahora, el término añadir viene de un vocablo griego que denota suplir, proveer en forma generosa. Es la misma palabra que en el contexto de la ofrenda Pablo usa en su segunda carta a los Corintios 9:11, por ejemplo, en el 10:11. Leemos, por ejemplo, 2 Corintios 9, leamos del 6 al 10 para que veas cómo aplica Pablo esta palabra y es la que aplica Pedro aquí cuando dice añadir. 2 Corintios 9, versículos 6 al 10. Dice ahí, usted sabe, ¿verdad?, que este es el contexto de la ofrenda. Dice Pablo ahí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, así también segará de forma generosa. 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios. Mira cómo conecta Pablo ahora, ¿sí?, la dádiva generosa, y mira la respuesta también de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora mira el 10. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará. Ahí está la misma palabra griega que usa Pedro en el término añadir. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así que mira el paralelo entre cómo usa esta palabra el apóstol Pablo y cómo lo usa Pedro. Pablo muestra que la idea de ofrendar no es simplemente poner algo, es algo que se hace con esfuerzo para suplir las necesidades de la iglesia. De igual manera, hermano, Pedro dice, debes esforzarte así por suplir, proveer
relación clara entre el esfuerzo en la santificación y una vida piadosa. Dice, ustedes también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ahora, alguien aquí puede preguntar, de ahí que me tomé 2 sermones en ampliar lo que es la fe. Pastor, ¿le podemos añadir algo a la fe que justifica? Está hablando aquí de la fe salvadora, de la fe que justifica. ¿Le puede usted, hermano, añadir algo a esa fe salvadora? Amado hermano, la fe, la salvífica, es un don de Dios. Él nos la otorga para que tú puedas creer, para que la deposites en Cristo. Somos salvos por la fe sin obras. No le podemos añadir nada al Evangelio, ni tampoco a la fe que es receptora del Evangelio. La justificación es por la sola fe en Cristo, sin obras, sin añadiduras de la ley. El texto en cuestión, hermano, no está diciendo añadan algo a la fe que justifica o añadan algo a la fe salvadora. Aquí está indicando, habla de la fe como la gracia que santifica. Y acá, hermano, debo hacer un paralelo. Yo sé que casi todos acá esto ya lo conocen, se ha expuesto a esto varias veces. Hay una gran diferencia, hermano, entre lo que es justificación y santificación. Algunos confunden, mezclan, de ahí que se forman herejías terribles en medio de la iglesia, o caen en tristezas innecesarias. Justificación y santificación concuerdan en algunos puntos, pero también difieren en otros puntos. Esta distinción es importantísima, que todo hermano lo conozca, para que no caiga en el error de asignar elementos de la salvación donde no corresponde. Por ejemplo, ¿en qué concuerda la justificación del creyente con la santificación del creyente? Que ambos, justificación y santificación, ambos proceden y tienen su origen en la gracia de Dios. Dios te la concede por gracia. Que ambos son parte del plan de salvación. Ambos son parte del plan de redención y salvación. Ambos tienen una raíz en Cristo. Otro, ambos se encuentran en la misma persona. Los que son justificados también son santificados. Los que son santificados es porque han sido justificados. Donde no hay santificación, no hubo justificación. Donde no hay vida santa, no hubo regeneración verdadera. Ambos le pertenecen a la misma persona. Ambas empiezan en el mismo tiempo. En el momento que alguien es justificado, también va siendo ahora santificado. Ambos no son necesarios para la salvación. Nadie entrará al cielo sin un corazón regenerado, sin el perdón de sus pecados, sin ser justificados por la sangre de Cristo. Tampoco nadie llegará al cielo sin la santidad necesaria para él. Pero ¿en qué difiere entonces la justificación y la santificación? Mis hermanos, cuando hablamos de justificación, en ella no hay lugar para nuestras obras. Nada tú le aportaste a tu justificación. Pero en la santificación, ahí usted tiene una cuota de responsabilidad. Usted también es responsable de su santificación. De ahí que Dios te ordena a luchar, a orar, a velar
santificación es un acto de Dios con referencia al creyente. No es discernible para los otros. Pero la santificación es una obra de Dios, del creyente, que se manifiesta a los ojos de los demás. O sea, hermano, se ve cuando alguien es santo. En forma resumida, cuando se refiere a alguien, la justificación es cómo se nos considera justos delante de Dios. En cambio, santificación es cómo se nos va haciendo justos perfectamente hasta el día que estemos con Él. La santificación es algo por la cual el creyente sí es responsable. Él es responsable. Mira cómo lo dice Juan Carlos Ray, cito, abro comillas, dice: los creyentes son responsables de vivir una vida santa. Esta obligación pesa sobre ellos. Los creyentes no son como las personas que están allá afuera sin vida espiritual, muertas en su pecado, sino que están vivos para Dios. Tienen luz, tienen conocimiento y hay en ellos un nuevo principio de vida. Si no viven, dice, vías de santidad, ¿de quién es la culpa? ¿A quién podemos culpar sino a ellos mismos? Dios le ha dado gracia, les ha dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón. No tienen pues excusa para no vivir para su alabanza. Así que, hermano, no confundir la fe salvífica con la gracia para la santificación. Pedro habla aquí de lo segundo. Le añadimos a la fe en el sentido que tomamos las virtudes para añadirla a la santificación de cada creyente. Pedro habla acá de 7 virtudes. Dice una vez más el versículo 5: ustedes también, dice, con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud. A la virtud que dice conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a ella afecto paternal y a ella amor. ¿Con qué inicia? Con la base de todo, con la fe. Hermanos, si no hay fe, no se puede añadir nada. Si no hay fe, ¿qué le vas a añadir? De ahí que esto, hermanos, es una demanda a aquellos que han tenido fe salvadora. Esto no es una demanda para los incrédulos o para un hipócrita. Es una demanda para los creyentes. Este camino de esfuerzo no es para el incrédulo, es para el cristiano. Es para aquel a quien se le ha otorgado la fe por pura gracia. Y también por pura gracia ahora Él se esfuerza en añadirle virtudes a esa fe. Así que estas 7 cualidades son inalcanzables si no se ha dado el paso de la fe. Dice la primera cualidad, virtud. Añadir a vuestra fe virtud. Esta palabra es extraña en el Nuevo Testamento, pero sí se encuentra con mucha frecuencia en los dictados griegos de moralidad. Ahora, pastor, ¿es necesario tomar términos de otro contexto? Sí, hermano. Recuerde usted que para dar claridad la Escritura ha tomado términos y conceptos de esferas diferentes, pero con el significado bíblico. Si usted cree que la Biblia es inerrante, no tendrá ningún problema en aceptar que la Biblia toma términos de otros contextos y esferas para explicar las doctrinas. Esta palabra es rarísima en el Nuevo Testamento. Casi no se la halla como tal. Sin embargo, las veces que se encuentra, es del griego areten, viene esta palabra, virtud areten, significa la cualidad propia de una cosa, o lo que hacía apta para cumplir su función.
diccionario filosófico, el de Víctor Florian, define virtud como excelencia moral, como un logro humano. O sea, lo que está diciendo, hermano, la Escritura, cuando dice añadir virtud arete a nuestra fe, es que debemos ser capaces de actuar conforme a la fe que profesamos. Debemos añadirle a nuestra fe una vida digna de la profesión que tenemos. O sea, ser consecuentes con lo que decimos ser, con la forma como vivimos. Eso, hermano, debe añadírsele a tu fe. Si tu fe no es solo decir, Él es mi Salvador, yo creo en Jesús, pero tu vida no se distingue en nada a un pagano, dos cosas: o no es usted realmente un creyente, o está en un estado terrible donde debe urgentemente añadirle virtud a su fe, o sea, la capacidad de vivir conforme a lo que usted dice ser. Si tenemos realmente fe en Cristo, eso debe demostrarse en la vida que vivimos, hermanos. Eso debe ser añadido a tu fe. La forma como tú vives define la certeza de la fe que dices tener. Y en eso, hermano, habrá que esforzarse en mostrar una vida santa y piadosa. Segundo, la Biblia dice, a la virtud agrega, ¿qué dice? Conocimiento. Aunque hemos hablado ya ampliamente de esta virtud, esta palabra del griego gnosis no se refiere a lo teórico, o sea, solamente a lo intelectual, sino a lo práctico, a ese conjunto de saberes pero prácticos acerca de Jesucristo. Y esto, hermano, se va desarrollando, se va profundizando en el transcurso de la vida cristiana. Este conocimiento es lo opuesto a la ignorancia de los inmorales, como dice Pedro. Estos, dice, viven en ignorancia. Es lo opuesto a esa ignorancia, el conocimiento práctico. Bueno, la fe va de la mano con el conocimiento. La fe es fortalecida por el conocimiento y el crecimiento del conocimiento está arraigado en la confianza en Cristo. Así que acá habla de un conocimiento, de conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra y la aplicación de ella a cualquier circunstancia de la vida. Es imposible, hermano, que usted aplique la palabra de Dios si no la conoce y si no se esfuerza en conocerla. Pero también es posible y peligroso, hermano, que usted conozca cuál es la voluntad de Dios, pero no lo esté llevando a cabo, o lo que es peor aún, no lo sepa aplicar en cada circunstancia de su vida o en la de sus hermanos. Romanos 15, dice ahí el apóstol Pablo, versículo 14 al 16. Mira cómo se refiere Pablo a este conocimiento. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, este conocimiento es ese saber de Cristo, pero cómo aplicamos la voluntad de Dios. No es meramente un saber intelectual, es conocer lo que dice Dios
añada a su fe la virtud, y esto último que he mencionado, o sea, usted puede concebir a un creyente sin virtud y sin conocimiento de su palabra. ¿Qué es lo que usted visualiza cuando se imagina a un creyente sin virtud? O sea, que su vida no refleje lo que él dice y que no conozca la palabra y por ende no la aplica o ignora lo que dice la Biblia. ¿Qué es esa persona? ¿Qué podríamos decirnos de alguien que no está añadiéndole estas virtudes? Sería alguien, ¿verdad?, anormal, alguien impropio con lo que se espera, de apariencia contraria a lo esperado. Es lo que hoy se define como un monstruo. Pedro luego le llama miopes a gente así, gente que no tiene visión, de vista corta. Luego dice Pedro, dominio propio. Busque Proverbios 16, versículo 32. Mira lo que dice ahí el proverbista. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un poco más adelante dice en el 5, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, el dominio propio es lo que lleva a una persona en un momento de emotividad que actúe, tal vez no importando lo que le dicte el sentido común o la palabra de Dios. Hay gente que actúa así, sin dominio propio. Simplemente, ¿qué hace? Simplemente reacciona a las circunstancias, diciendo cosas o haciendo cosas que luego se arrepentirá y que ya lo dijo y ya lo hizo. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. O sea, al tal lo maneja sus emociones y las circunstancias, lo domina. Bueno, créame que he visto esto muchas veces, que por falta de dominio propio incluso se han acabado matrimonios. Hemos tenido que hablar muchas veces con muchas parejas que por falta, ya sea de la esposa o el esposo, de dominio propio, por no manejar sus palabras, sus conductas, sus arranques de furia y de ira, han terminado matrimonios. Y luego, cuando dejó de hacer ebullición toda esa rabia, se dan cuenta que actuaron mal, pero ya lo hicieron, ya está hecho, ya lo hiciste. Te pregunto, ¿cómo actúas tú cuando tienes rabia con alguien? ¿Cómo actúa alguien con fe y con virtudes que está sometido en un momento al enojo, a la ira? Debe responder. ¿Qué debe hacer esa persona? El apóstol Pedro ya nos enseñó en su primera carta, no respondiendo mal. Ahora, hermano, no sé cómo actúe usted ante estas realidades, pero un cristiano sabe lo que le demanda la Escritura y por ende se abstiene de responder cuando está en ebullición con la ira y con la rabia, porque él sabe que actuará neciamente. Repito, hermanos, la falta de propio ha terminado con familias, con amistades y matrimonios. Pastor, ¿cómo hace uno entonces para añadirle esta virtud a su vida? ¿Cómo le añado dominio propio a mi vida? Esta es una de las preguntas más recurrentes en consejería, ¿no? Y la gente espera que le diga, ¿no?, un mantra especial, una fórmula mágica. Hermanos,
cuando estés en esa ebullición de ira, esfuérzate por recordar lo que dice la Biblia y sométete a eso, hermano. El resultado de esa práctica es el dominio propio. Cuando hay ese sometimiento continuo a las Escrituras, independientemente de tus emociones, el Señor en ti va produciendo dominio propio. Ahora, alguien dirá, pastor, entonces, ¿quién lo desarrolla? ¿Es el Señor o yo? O sea, ¿por qué se me manda a mí añadir dominio propio si es Dios quien lo desarrolla? Si es Dios quien lo añade en mí, ¿por qué yo lo debo añadir? Pastor, finalmente, ¿actúa Dios o actúo yo? Ahora, hermano, si has estado despierto cuando hemos hablado esto, cuando expliqué acerca de la santificación, sabe la respuesta, ¿verdad? Hebreos 13, versículo 20, mira la respuesta que da la Biblia. Pastor, ¿actúo yo o Dios? ¿Soy yo el que desarrolla o es Dios? Respuesta, Hebreos 13, versículo 20 al 21. Hay algunos que creen esto, ¿no? Oran para que Dios le dé el propio y no hacen ningún esfuerzo. Y luego culpan, no, es que Dios no me da, pastor, ¿no? Yo soy así, iracundo, porque es que Dios no me da. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, dice que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escucha, hermano, os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que tú hagáis su voluntad. Ahora, mire esto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la respuesta es ambos. Dios dotará. Dios ya te dotó, mi hermano. Ahora esfuérzate en desarrollarlo. Esfuérzate en someterte. Cierra la boca cuando corresponde. Recuerda lo que te demanda la palabra de Dios, aún en ese momento de ebullición de ira. Es tu responsabilidad en este momento. Paciencia. Dice ahora, paciencia. Vamos a agregar a la fe paciencia. Bueno, esta es una virtud importante, sobre todo en este peregrinaje del cristiano. Paciencia cristiana es aquella cualidad que ante las adversidades o sufrimientos más duros de la vida hace que este creyente pueda soportar, porque él sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y todo lo que le sucede ayuda para su bien. Es esa capacidad para mantenerse firmes ante el sufrimiento o ante la tentación. Hermano, estamos en un contexto, así como en el tiempo de Pedro, donde muchos ya habían caído, se habían entregado a una vida inmoral. Había una fuerte presión para abandonar lo básico de la moralidad cristiana. Así que esta virtud era de mucha importancia en esa época y lo es también en el día de hoy, hermano. Pero hay algo de la paciencia que es un tanto complicado y duro de asimilar, hermano. ¿Cuál, pastor? Es que para que se desarrolle la paciencia en nosotros, para que tú le puedas añadir paciencia a nuestra fe, hemos de pasar justamente padecimientos. Santiago 1, versículos 2 y 3, dice Santiago ahí: hermanos míos, tengan por su
cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, mira lo que Santiago dice en el 3. Sabiendo, ¿qué dice? Que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice, hermanos? Produce ¿qué? Paciencia. O sea, Santiago está diciendo, la paciencia tiene un origen en el hombre. ¿Cuál? Las pruebas. Cuando llegan las pruebas, dice, ten sumo gozo. ¿Por qué? Porque estás siendo llevado a desarrollar en ese contexto paciencia. Luego habla de piedad. Es un término, hermano, muy profundo en la Biblia. Cito a Warren Wiersbe, dice a Bogonías, dice, piedad simplemente significa semejanza a Dios. En el griego esta palabra significa adorar bien. Describe al hombre que tiene una relación apropiada con Dios y con sus semejantes. Tal vez, dice, la palabra reverencia defina mejor este término. Es la cualidad de carácter que hace que una persona se distinga, viva por encima de lo que sucede en su vida, de las pasiones, de las presiones que controlan la vida de otro. Dice, procure hacer la voluntad de Dios y al hacerla busque el bienestar de los demás. Cierro comillas. Hermanos, de forma sencilla, piedad es la verdadera devoción a Dios y viene del corazón de una persona y se expresa en una conducta apropiada. Algunos usan como un equivalente a temor de Dios. Así que alguien piadoso es alguien que teme a Dios. Y debido a su devoción a Dios, se ve una conducta piadosa en ese hombre. Y cierra Pedro con dos últimos: afecto fraternal y amor. El afecto entre hermanos viene de Filadelfia, ¿verdad? Es un término que hablaba del compromiso profundo y afectivo entre hermanos de sangre, pero se aplica a la hermandad, a la familia de la fe, a hermanos que están unidos por la fe en Cristo. Así que los lazos de amor entre hermanos en la fe, en la congregación, debe ser tan fuerte como los lazos de dos hombres que han nacido de noviembre. Esa es la idea de afecto paternal. Y eso debe verse, mi hermano, en el medio de la iglesia. Pero también Pedro usa el término agapao, es decir, el amor, la virtud del amor que también se desarrolla en medio de la iglesia, pero en específico para afuera. Cuando Pedro une la idea Filadelfia, el afecto entre hermanos, y el agapao, el amor, lo hace por una razón. El afecto fraternal es algo espontáneo. Yo creo que aquí nadie hace, ¿verdad?, un esfuerzo para que tenga un afecto a los padres o a los hijos. Eso es algo espontáneo. O sea, uno se brinda, ¿verdad? Brinda afecto a los suyos. Así, el creyente debe abundar en afecto a los suyos, a sus hermanos, demostrarlo a sus hermanos. Pero el amor, el agapao, apunta no solamente al afecto entre hermanos en una congregación, sino que apunta a aquello que mira afuera de esta comunidad, que aún pueden ser tus enemigos. Con un enemigo no hay un afecto natural, pero sí puede haber amor. Nadie se siente movido, naturalmente, a sentir un afecto por su enemigo, pero sí debería, y la Biblia nos demanda amar aún a tus enemigos. Repito, tal vez no haya un afecto espontáneo
daño como sí lo hay con tus hermanos, pero sí debería haber amor, como indica la regla del Evangelio. De ahí que decimos siempre que el amor no depende de los sentimientos, si no sería imposible, hermano, llevarlo a cabo bíblicamente. ¿Cómo podría usted amar a su enemigo? Uno no tiene sentimientos agradables por aquellos que le han herido, por los que le calumnian, pero sí debe poder como creyente amarle con el amor que tuvo contigo y tiene en Dios. Así como Él permite su sol para injustos y justos, es la forma como debes amar también a tus enemigos. Porque, hermano, si la fe que decimos tener no nos da, no nos alcanza para un amor así como el de Dios, que hace salir su sol para justos e injustos, hay una pregunta ahí que uno debe plantearse: ¿qué tipo de fe estamos profesando? Entonces, hermano, apliquemos eso a la vida práctica. Primero, creyente de esta congregación, te preguntaré: ¿se ha sentido usted abrumado cuando se ha expuesto estas cualidades que le demanda la Biblia, que usted añada diligentemente a su fe? Alguien podría, ¿verdad?, como Pablo, responder: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sí, y alguien puede. Y esto es algo realmente que demanda esfuerzo. Pero también, hermano, debe decir juntamente con Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, vosotros también pongan toda diligencia por esto mismo y añadid. Hermano, estás capacitado para esto y deberías esforzarte para esto. No es una excusa, hermano, que aún estés luchando con tus pecados. La lucha con tu pecado no es una excusa para no estar añadiéndole estas virtudes a tu fe. Hermano, la lucha con el pecado no debe significarte a ti desesperación, porque la salvación es preservada por Dios. Tú no estás luchando para añadirle algo a tu salvación. Ya Jesús la ganó por ti en la cruz. No estás luchando por ganar aprobación ante Dios. O sea, no está en juego, hermano, tu identidad. Más bien, justamente es por esa identidad que ahora tienes en Cristo, porque habita en ti el Santo Espíritu de Dios, y por su palabra aplicándose a tu vida, te alentará a que tú expreses una vida cada vez más conforme a la Biblia, y te esforzarás por parecerte más a Cristo. Y una forma en la que nos caminamos siendo como Él es añadiéndole estas cualidades a tu fe. ¿Qué hacemos con las virtudes que Pedro ha enumerado aquí? Él te exhorta a aplicarlos para que tengas abundante cosecha en el conocimiento de Jesucristo. Eso ya vamos a ver luego. Porque Pedro luego advierte que un descuido en estas virtudes significa una pérdida y una privación espiritual. Ahora, amigo que tal vez no visita, te preguntaré: ¿reconoces que estas virtudes solo son en tu vida temporales? O tal vez no existe esto en tu vida. Recuerda que donde no hay fe salvífica, donde no hay justificación de tus pecados, tampoco hay santificación. Recuerda que esto, la santificación, no se forja a punta de voluntad.
realmente es un camino que puede ser recorrida por los verdaderos cristianos, porque en él y en ella habita el Espíritu Santo y que les guía y les conduce a una vida piadosa. Así que si esto es inexistente en tu vida, es un temporal, y tú sabes que esto es temporadas buenas, a punta de esfuerzo, temporadas malas, es hora de creer en Cristo. Cristo es el que realmente va a conceder el perdón de pecados y con ello te capacitará para una vida piadosa. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy. Hemos visto la demanda que hace la Escritura para todos aquellos que han sido salvados, justificados y ahora debe verse la santificación en ellos. Señor, exhorta a todos aquellos que ligeramente han dejado de esforzarse, que han dejado, Señor,